Entonces, nosotros habíamos visto durante esta primera semana de clases todo lo que era el sistema de numeración binario, ¿ya? Vimos que era muy similar al sistema decimal que nosotros utilizamos, la diferencia es que ahora ya no tenemos una base 10, sino que tenemos una base 2, por lo tanto todos los números van a ser representados con un 1 o con un 0, ¿ya? Una combinación de unos y ceros, ¿ya? También vimos cómo podíamos trabajar con los números negativos en el sistema binario y para eso utilizábamos el complemento a 2, que nos permitía trabajar con números positivos y también con números negativos. Y el día de ayer, terminando la clase, vimos las operaciones, las 4 operaciones básicas, que era suma, vimos la resta, que la consideramos como un caso especial de la suma, vimos la multiplicación, que era básicamente multiplicar, sumar, similar a como nosotros lo hacíamos en el sistema decimal, y vimos la división, que en realidad era ir restando y después ir viendo cuántas veces vamos haciendo esa resta, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer ejercicios relacionados con todo esto, también vamos a mezclar la conversión entre binario a decimal y decimal a binario, ¿ya? Para poder cerrar todo lo que vimos esta semana y ya la próxima semana comenzar, como ya les había anticipado, con el sistema octal y hexadecimal, ¿ya? Si el sistema binario nosotros lo manejamos bien, el sistema octal y hexadecimal nos va a ser más sencillo, principalmente porque además estos sistemas solamente los vamos a trabajar con los números positivos, por lo tanto nos va a ser más sencillo. Entonces, como en todas las clases, les voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Y vamos a ir resolviendo ejercicios, ¿ya? Voy, antes de eso, necesito, ¿dónde está esto? Necesito dejar el chat abierto acá, en caso de que tengan alguna duda. Entonces, yo voy a empezar a resolver ejercicios, ¿ya? Ustedes, si tienen alguna duda, lo posible traten de activar el micrófono, si no lo escriben por el chat, ¿ya? Si sienten también que voy muy rápido, si voy muy lento, ¿ya? O si quieren revisar algún tipo de ejercicio en particular, ¿ya? Lo que yo voy a hacer, voy a ir trabajando con las operaciones, entonces voy a partir haciendo alguna operación, por ejemplo, suma o resta, con los números binarios, ¿ya? Entonces, antes de todo eso, recuerden que tienen que considerar lo siguiente, de que a no ser, perdón, a no ser que se especifique lo contrario, ya trabajaremos con complemento a 2, ¿ya? O sea, si yo no les digo nada y les digo, por ejemplo, hagan esta suma, ustedes tienen que asumir que nosotros vamos a estar trabajando en complemento a 2. Si el ejercicio en particular les dice, considere solamente los números positivos, ahí ustedes recién trabajan con la forma que vimos el martes al comienzo de la clase, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio, voy a anotarlo acá, vamos a anotar 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, más 1, 0, 0, no, 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Para de hacer esa línea más derecha. Ahí. ¿Ya? Entonces, recuerden que lo primero que nosotros tenemos que tener claro es si los números son positivos, si los números son negativos, o si uno es positivo y otro es negativo. ¿Cómo veía yo eso? Siempre me tenía que fijar en el primer dígito, que es el MSB, ¿ya? Y el MSB, lo voy a anotar aquí en una nota al margen, acá, el MSB, ¿ya? Si el MSB es 1, el número es negativo. Si el MSB es 0, el número va a ser positivo, ¿ok? Entonces, eso va a ser lo primero que a ustedes les va a permitir inmediatamente darse cuenta si el número es positivo o es negativo, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos la suma de un número positivo con un número negativo, ¿ya? Por lo tanto, eso nos indica, primero, que no puede ocurrir overflow, ¿ya? Recuerden que el overflow era cuando yo sumaba o dos números positivos o dos números negativos y el resultado no podía expresarlo con la cantidad de bits que a mí se me entregaban, que nosotros en este caso estamos trabajando con 8 bits, ¿ya? Todos los ejercicios que trabajemos ahora van a ser con
8 bits. Entonces, el overflow solamente ocurría cuando yo sumaba un número positivo con otro positivo, o un negativo con otro negativo, ¿ya? En este caso, como tenemos las sumas de un positivo con un negativo, no va a ocurrir overflow. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer la suma y determinar si es que este número es positivo o negativo, y cualquier acarreo final nosotros lo descartamos, ¿ya? Pero antes de hacer la suma, ¿qué les recomiendo yo? Yo les recomiendo que pasen los números a decimal para que vayan corroborando. En este caso, yo voy a borrar esto que dice MSB y voy a anotar acá cuáles son las potencias. Entonces esta es 2 elevado a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, 5, a 6 y a 7. ¿Ya? Entonces, antes de hacer cualquier operación, lo que nosotros hacemos es encontrar cuál es el equivalente decimal de cada uno de estos números, ¿ya? En este caso, en el primer número, tendríamos 2 elevado a 6, que serían 64, más 2 elevado a 5, que serían 32, o sea, 64 más 32, más, Profe, dígame, durante los controles y pruebas, ¿se puede ocupar calculadora? por supuesto, Ah, ya. ¿sí? O sea, Para saber si lo calculado ahora a mano o a calculadora, porque me da no, o sea, una obviamente lata nosotros tremenda. no vamos a tener forma de corroborar si no la están usando o no, pero incluso si fuese en clases presenciales, nosotros permitimos el uso de calculadora, ¿ya? Porque no es un curso donde ustedes tienen que aprender a calcular las potencias de dos, tienen que aprender a operar los números binarios, eso es lo importante, ¿ya? Así que para ir siguiendo rápidamente, les recomiendo que vayan usando una calculadora. De hecho, yo estoy usando una calculadora ahora mismo para poder ir resolviéndolo más rápido, ¿ya? Entonces tenemos 2 elevado a 6, más 2 elevado a 5, más 2 elevado a 3. Entonces serían 64 más 32 más 8. Entonces, este primer número sería el 104. ¿Ya? Y el segundo número, inmediatamente nosotros nos vamos a dar cuenta que es negativo. ¿Cómo nos damos cuenta que es negativo? Porque su primer dígito, el que está acá, el que voy a encerrar con rojo, este primer dígito es un 1. Por lo tanto, cada vez que el primer dígito del MSB sea un 1, nosotros sabemos inmediatamente que va a ser un número negativo. Entonces, voy a hacer la conversión acá rápidamente para recordarlo un poco, después la voy a borrar. Entonces, recuerden que el MSB yo lo expreso como menos 2 elevado a 7 más 2 elevado a 5 en este caso, más 2 elevado a 4. Por lo tanto, eso me va a quedar menos 128 más 2 elevado a 5 serían 32 más 16. ¿Ok? Entonces, más 16 y eso menos 128, el número sería el menos 80. ¿Ya? Recuerden, cuando yo trabajo con complemento 2, el MSB yo lo voy a considerar como su valor negativo. Entonces, 2 elevado a 7 o a la mayor potencia que tenga, eso es negativo y le voy a sumar los otros. De esa forma yo voy a poder lograr todas las combinaciones. ¿Ya? ¿Esa conversión queda clara? ¿Tienen alguna duda con eso? Pueden escribirla en el chat. Pueden... No, nada, todo claro. Ya, súper. Entonces, voy a borrar ahora esta conversión para mantener el orden del ejercicio. Entonces teníamos el menos 80, ¿ya? Entonces, ¿para qué nosotros hacemos esto? Porque a la medida que nosotros vamos haciendo operaciones en binario y las vamos convirtiendo a decimal, podemos determinar inmediatamente si es que en alguno de los casos caemos en algún error, ¿ya? Entonces la idea es que nosotros si caemos en algún error seamos capaces de identificarlo inmediatamente, ¿ya? Y además que así no, por una parte hacemos conversiones y por otra parte solo operaciones, sino que en lo mismo podemos englobar todas las cosas, ¿ya? Entonces, ahora recién procedemos a hacer la operación. Entonces tenemos 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, también 0, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, 1 más 1 me daba 0 con acarreo de 1. 1 más 1 más 0 también me da 0 con acarreo de 1. 1 más 0 más 1 me da 0 y yo debería tener un acarreo de 1. Recordemos que este acarreo final yo lo descarto. ¿Ya?
yo lo descarto, y por lo tanto, el número que me queda acá es el 000111000. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora? Este número que yo tengo acá, según los números decimales que yo tengo a mi derecha, debería ser el 24. Entonces sumemos, y si consideramos las potencias de 2, deberíamos tener 2 elevado a 4 más 2 elevado a 3. Eso es 8 más 16, y eso me da 24, positivo. ¿Ya? Entonces, corroboramos que tanto de la forma decimal como de la manera binaria llegamos al mismo resultado. ¿Por qué tenemos que llegar sí o sí al mismo resultado? Porque recuerden que estamos hablando de la misma cantidad. Solamente estamos cambiando la forma en que representamos esa cantidad. Que en un sistema lo hablamos en binario y en otra forma lo expresamos en decimal. Pero la cantidad en sí es lo mismo. Es como que yo quiero decir, si tengo 104 pesos y luego hago un gasto o le resto 80 pesos, me tienen que quedar 24 pesos, ¿ya? Pero alguien también podría decir, sería un poco extraño, pero alguien también podría decir, tengo, usando el sistema binario, 0,11,0,1,000 pesos, y le voy a restar 1,01,1,00,00 pesos, ¿ya? Obviamente que para nosotros, con los familiarizados que estamos con el sistema decimal, seguimos trabajando con él, pero lo importante es considerar que la cantidad siempre es la misma, solamente cambia el sistema en que yo lo estoy representando, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? Nones. Ya, entonces vamos a hacer otro ejercicio ahora. Número 2. Vamos a mantener las mismas columnas para seguir utilizando las mismas potencias de 2. Entonces ahora vamos a sumar dos números positivos. Ya. Dos números positivos. ¿Qué son esos? Ya, creo que me faltó un 0 en los números. 1 y 0. Ahí sí. Ahí son números de 8 bits. ¿Ya? Entonces, nuevamente, lo primero que nosotros hacemos es decir, ya, vamos a pasar estos números al sistema decimal. Entonces, en el caso del primer número, vamos a tener 2 elevado a 6, más 2 elevado a 5, más 2 elevado a 4, más 2 elevado a 0. Y eso nos da 113. ¿Ya? O sea, el primer número es 113. El segundo número también tiene que darnos positivo. De hecho, ambos números son positivos porque nuestro MSB es 0. Entonces, el segundo número va a ser 2 elevado a 6, más 2 elevado a 4, más 2 elevado a 3, más 2 elevado a 2, más 2 elevado a 1. Y nos da 94. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros procedemos a hacer la suma en binario. Entonces, 1 más 0 me da 1, 0 más 1 me da 1, también me da 1, 1, esto sería 0, acarreo de 1, 1 con 0 me da 0, acarreo de 1, 1 con 1 me da 1, con acarreo de 1, y ahí tenemos un 1. ¿Pero qué ocurrió ahí? Exactamente, lo que va a pasar en este caso, fíjense que yo tenía acá un número que era positivo, porque ese es 0. Y aquí tenía otro número positivo que también es 0. ¿Ya? Sin embargo, la resta a mí me dio un número negativo. Y eso ocurre porque el número que yo intento lograr con la suma de esos dos números no lo puedo representar con 8 bits. ¿Ya? Entonces, fíjense qué es lo que va a ocurrir. Yo voy a tener 113 más 94, eso me da 207. ¿Ya? Pero, otra pequeña nota al margen, que la vamos a poner con verde acá. Si yo tengo para n bits, con el complemento a 2, yo puedo trabajar con números desde 2 elevado a n menos 1 hasta 2
elevado a n menos 1 menos 1. Si yo considero n igual 8, que es la cantidad de bits con la que estamos trabajando, nosotros tenemos un rango de menos 128 hasta 127. Y el número 207 está fuera de ese rango. Entonces, al estar fuera de ese rango, yo no lo puedo representar usando 8 bits en complemento a 2, y por lo tanto en esa suma ocurre overflow. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda con eso, chiquillos? ¿Cómo se respondería? ¿Se pondría abajo así como no se puede realizar la suma porque ocurre overflow? Más simple que eso. Solamente ¿Overflow? ocurre overflow. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ocurre overflow. ¿Y qué otra forma tienen ustedes de identificar que ocurre overflow? Pueden identificarlo también con el bit de signo. Que fíjense que el bit de signo cambió cuando en realidad en una suma entre dos números positivos no debería ocurrir que el resultado es un número negativo. Entonces cuando pasa eso, inmediatamente yo digo, ah, ya, ocurre overflow. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda con la suma? Yo no. ¿Alguna duda con alguno de las cosas que mencionamos o que vimos en estos ejercicios? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Ahí donde puso que va de 2 elevado a n menos 1, Ujú. ¿no es negativo? ¿El menos 2 elevado a n menos 1? Sí, aquí debería ser, para que no haya confusiones, ahí. Y esto lo dejamos en paréntesis. Ahí sí. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, para evitar confusiones, ahí debería ir negativo al principio y entre paréntesis 2 elevado a n menos 1, ¿ya? Porque efectivamente eso nos tiene que dar menos 128, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna otra duda? Ya, entonces vimos dos casos de la suma, ahora vamos a ver dos casos de la resta, ¿ya? Recuerden que la resta va a ser un caso especial de la suma, ¿ya? Entonces, partamos viendo número 3, vamos a seguir ocupando las mismas, entonces tiene que ser en la, ya. Entonces vamos a decir el 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, menos el 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a desarrollar la resta de esos dos números binarios. Entonces lo primero que hacemos, lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a pasar esos números binarios a decimal. Voy a copiar acá de nuevo las potencias de 2 para que se vean más claras. ¿Ya? 0 a 2, a 1 y a 0. Entonces, el primer número binario debería ser 2 elevado a 6, más 2 elevado a 3, más 2 elevado a 2, más 2 elevado a 0. Y nos daría 77. Positivo. Recuerden que el positivo nos lo da el MSB del número. Y esto, yo digo que le voy a restar el número de abajo, que debería ser 2 elevado a 6, más 2 elevado a 5, más 2 elevado a 1. Y me da 98. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Fíjense que nosotros, si nos basamos solamente en los signos que tenemos en esta operación, nosotros tenemos un número positivo, lo voy a hacer con otro color, tenemos un número positivo al cual le quiero restar otro número positivo, ¿ya? Esa es la operación que nosotros tenemos. Y nosotros, para poder hacer la resta en binario de una forma bastante sencilla, nosotros esto vamos a forzarlo a que sea un número positivo más un número negativo. ¿Ya?
¿Y cómo hacemos eso? Bueno, este número que está acá, que lo voy a encerrar en rojo, este número que está acá, nosotros le calculamos su complemento a 2. O sea, lo pasamos a negativo o a positivo dependiendo cuál sea el caso. Entonces, el primer número lo dejamos tal cual, y el segundo número lo pasamos a complemento a 2. Entonces, se fijan que aquí vamos de a poco practicando todas las cosas que vimos, o sea, hemos ido practicando la conversión de binario a decimal, de decimal a binario, la suma, y ahora estamos practicando la resta, y también estamos practicando sobre la misma la conversión para aplicarle el complemento a 2 a un número. ¿Ya? Por eso es bueno partir entrenando con las operaciones, porque vamos trabajando todas las cosas, que vamos reforzando de a poco. ¿Ya? Entonces recuerden que para calcular el complemento a 2 de un número, yo comienzo desde el LSB y comienzo a replicar todos los números hasta llegar al primer 1. O sea, este primer número que está acá, este, es un 0, yo lo replico. Luego es un 1, también lo replico. Al llegar al primer 1, yo dejo de replicar, y al resto de los números que quedan, le aplico el complemento a 1, que es cambiar todos los bits. O sea, todos los bits que sean 0, yo los voy a cambiar por un 1, y todos los bits que sean 1, yo los voy a cambiar por un 0. ¿Ya? Entonces, si se fijan, vamos a hacerlo ahora abajo en decimal. Lo que nosotros hicimos fue ahora decir 77, y le tenemos que poner un signo más menos 98. ¿Ya? Se fijan que la operación matemática en rigor no ha cambiado, solamente nosotros cambiamos la forma en que la estamos representando, y por ende nos va a ser más sencillo realizar las restas, porque solamente van a ser una extensión de la suma. ¿Ya? Y de ahí, ¿qué hacemos? Aplicamos la misma, como si estuviésemos sumando, y decimos 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, esto es 0, acarreo de 1, 1 más 1 más 1 me da 1, con acarreo de 1, 1 con 0 con 1 me da 0, acarreo de 1, 1, 0, 0, 1, esto me da un 1, y esto también me da un 1. ¿Ya? Y ahora, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos ese mismo número convertirlo a decimal para corroborar que efectivamente nos haya dado el número correcto. Entonces sería menos 2 elevado a 7 más 2 elevado a 6 más 2 elevado a 5 más 2 elevado a 3 más 2 elevado a 1 más 1. Y efectivamente el número que obtuvimos es el menos 21. Y si nosotros hacemos la suma en decimal, 77 menos 98 o 77 más menos 98 nos da menos 21. ¿Ya? Chiquillos, ¿queda claro este ejemplo de la resta? ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Ya. Entonces ahora vamos a hacer también otro ejemplo de la resta, pero ahora vamos a considerar trabajar qué pasa con una resta en donde nosotros tenemos dos números negativos. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar primero con este número negativo, y nosotros queremos restarle este número negativo. Ya. Entonces, nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es pasar estos números a decimal. ¿Ya? Entonces tenemos menos 128, más 64, más 32, más 4, más 2. Entonces, este número es el menos 26, y nosotros queremos restarle menos 128, más 64, más 16, más 8, menos 40. ¿Ya? Entonces, la operación que nosotros tenemos es un número negativo, que es el que está acá, menos otro número negativo.
¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer en esta operación? Si nosotros tenemos originalmente un número negativo al que le queremos restar otro número negativo. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir en ese caso? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? ¿Directamente sumarlos? ¿Hacer algún cambio? ¿Tenemos que cambiar alguno de los números a complemento a 2? ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer en ese caso? ¿Los leo o los escucho? El de arriba habría que, o sea, el primer número habría que hacerle el complemento a 2 y después, no dije nada, no dije nada. Voy a Ya. pensar. Recuerden que lo que nosotros queremos forzar es una suma. O sea, El queremos, segundo tiene que generar el complemento. ya, al segundo tendríamos que calcularle el complemento a 2, ¿cierto? Entonces, si nosotros le calculamos el complemento a 2 al segundo, nosotros obtendríamos algo así. Este nos queda como negativo, ¿cierto? Este nos va a quedar como positivo. ¿Y qué va a pasar acá? ¿Debería ir un positivo o un negativo? Era un negativo. Ya, entonces Pero acá. nosotros estaríamos convirtiendo esta operación que está acá, la estaríamos convirtiendo en un menos 26 menos un más 40. ¿Y eso será correcto? No. Se hace directo entonces. Y a los dos, ¿y si le sacamos el complemento a los dos? Si le sacamos el complemento a los dos y después los sumamos, en realidad vamos a estar cambiando, la operación. ¿Qué les recomiendo yo hacer? Voy a borrar acá. Porque Directo nomás, ¿o no? a veces uno duda, y eso puede ocurrir. Ocurre cuando uno está practicando, ocurre cuando uno está en una prueba, puede ocurrir en cualquier momento. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja o de lo que nosotros deberíamos aprovechar cuando nosotros estamos dudando en estos casos? Es apoyarnos mucho más en los números decimales. Entonces, olvídense de la parte binaria. Fabián, porfa, muteate. Disculpa. Olvídense de la parte binaria y solamente enfóquense en la parte decimal. Lo que yo quiero hacer es, al menos 26, le quiero restar menos 40. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer en realidad? Si tengo menos 26 y le quiero restar el menos 40. Quiere sumar sus partes negativas. ¿Cómo? Quiere sumar sus partes negativas. Es igual Claro, que yo lo que debería hacer sería Sería igual. sumar, porque este menos que está acá, con este menos que está acá, al final automáticamente me lo está convirtiendo en una suma. Exactamente, al 20 le quiero sumar 40, porque tengo estos dos números negativos que se van a convertir en un positivo. Entonces, tal como dijo su compañero por el micrófono y como escribió su compañero en el chat, lo que nosotros queremos hacer es sumarle esos 40. Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es a este directamente calcularle el complemento a 2. ¿Ya? Al calcularle el complemento a 2 y sumar, vamos a estar teniendo menos 26 más 40, que era la operación original. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda con ese paso? Yo creo que si lo termina de desarrollar, puede que se me vaya la duda para entenderlo mejor. Ya, lo voy a terminar y si después si les queda alguna duda. Entonces, ya. nuevamente, a ese número nosotros le vamos a calcular el complemento a 2. ¿Ya? Entonces, el primer número queda tal cual, calculamos el complemento a 2 del número, repetimos los números de derecha a izquierda hasta llegar al primer 1. Y ahí invertimos. 0, 0. Y ahora lo que nosotros deberíamos tener es una suma. ¿Ya? Entonces, sumamos directamente y fíjense lo que ocurre aquí. Yo tenía menos 26 menos menos 40 y lo que pasé a tener aquí es menos 26 más 40. ¿Son la misma operación o no? Son la misma operación. O sea, si yo tengo Sí. menos 26 menos menos 40, es lo mismo que yo tenga menos 26 más 40.
¿ya? A lo mejor uno dice, oye, pero esto es como bien intuitivo, a veces uno se confunde, ¿ya? Entonces, es mejor que lo revisemos ahora a que en algún momento estén durante alguna evaluación o algo así y a lo mejor se confunde. Entonces, aplicamos directamente la suma, vamos sumando término a término, ¿ya? Y llegamos a ese resultado, ¿ya? ¿Ese resultado estará correcto o estará incorrecto? ¿Qué creen ustedes? Estábamos sumando un Está número negativo. en negativo, Debería, ¿cierto? debería dar positivo. Y debería darnos positivo, porque nosotros tenemos acá el menos 26 y le estamos sumando 40. Entonces, en valor absoluto, el 40 es mayor al 26, por lo tanto, debería habernos dado un número positivo. Habría que sacarle el complemento. ¿Qué fue lo que No, pasó ahí? profe, anotó mal el número, como transcribió mal el primer número. De hecho, efectivamente, eso fue lo Sí. que pasó. Porque a mí me dio un número positivo. Jejeje. Debería haber ahí un 1 y ese 1 es el que cambia todo. Porque 1 con 1 me da 0 con acarreo de 1, 0 con acarreo de 1, 0, acarreo de 1 que se descarta. Ahí sí. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta cómo un solo número mal puesto puede cambiar por completo el resultado? ¿Ya? Así que sean cuidadosos en eso para que no les pase lo que le pasa al profe. ¿Ya? Lleva tiempo haciendo esto y se sigue equivocando. Así que sean cuidadosos. Traten de lo posible revisar bien, que vayan poniendo los números y que se vayan traspasando, haciendo las conversiones de manera correcta. Entonces, este número que tenemos acá, si nosotros calculamos su valor decimal, debería ser 2 elevado a 4, no miento, 2 elevado a 3, más 2 elevado a 2, más 1. Sería 8 más 4 más 13, y eso debería darnos el valor 13. Entonces, nuevamente, caímos en un error, ¿o no? 14, ¿cierto? Porque en realidad, 14, perdón, ahí sí, 14. ¿Ya? Entonces, independiente de si yo tengo un número negativo o un número positivo acá en el sustraendo, lo que tengo que hacer es pasar ese número a complemento a 2 y restar ambos números, ¿ya? E insisto, para siempre tener una guía y no tener tantas dudas, o en lo posible eliminar las dudas, vayan haciendo la conversión a decimal. Haciendo la conversión a decimal, yo voy a poder eliminar muchas dudas y me voy a poder ir dando cuenta si en realidad lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo de manera correcta o no. Chiquillos, ¿alguna duda con este ejercicio? ¿Alguna A mí parte? ahora me quedó claro. ¿Sí? ¿A todos les quedó claro? Después voy a ir borrando, voy a subir este mismo archivo al aula, pero lo voy a tratar de dejar un poquito más ordenado, ¿ya? Junto con la videoconferencia. Ya, entonces vamos a sacar otra hoja. Y ahora vamos a ver algún ejercicio de multiplicación. Y si alcanzamos, vemos alguno de división, ¿ya? Si no, igual podemos dejar un espacio en la próxima clase para ver un ejercicio rápidamente. Y además que desde la próxima semana van a comenzar las ayudantías, ¿ya? La ayudantía es el miércoles en la clave 7-8, ¿ya? Entonces ahí también van a tener ejercicios de repaso. Ya, entonces, ejercicio 5. Entonces, en el caso particular de la multiplicación, para que no se nos extienda tanto, lo vamos a trabajar con números solamente de 4 bits, ¿ya? Para que los ejercicios no se nos extiendan tanto, porque recuerden que lo importante va a ser el procedimiento, no que estemos una y otra vez haciendo ejercicios tremendamente largos. Entonces, vamos a comenzar haciendo un ejercicio
0, 1, 1, 1. ¿Ya? Entonces, voy a ponerla con verde para que se vea que es la multiplicación. Entonces, nuestro primer ejercicio que tenemos es ese. Entonces, nuevamente, lo que nosotros podemos hacer es pasarlo a decimal para tener claro cuáles van a ser los números que nosotros vamos a multiplicar y de esa forma después poder corroborar nuestro resultado. Entonces, el primer número que nosotros tenemos, que es el 0111, correspondería al número 7. Entonces nosotros tendríamos 7, que debería estar multiplicado, y el otro número es un número negativo, ¿ya? Entonces, como el otro número es un número negativo, nosotros decimos, a ver, menos 8 más 2 más 3, es el menos 5, ¿ya? Queda clara esa conversión, ¿cierto? Lo mismo que veníamos haciendo en los ejercicios anteriores, pero ahora un poquito más rápido. Entonces, la multiplicación que nosotros vamos a hacer es la que está acá. 7 por menos 5, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que notar es que esa multiplicación nos va a dar un resultado que va a ser negativo, ¿ya? Y eso lo tenemos que tener claro. Entonces, como va a ser un resultado negativo, obviamente el número final vamos a tener que preocuparnos de que termine siendo un número negativo, ¿ya? Ahora, para hacer la multiplicación, yo tengo que trabajarla solamente con números positivos. Por lo tanto, cualquier número que yo tenga que sea negativo, tengo que convertirlo a positivo aplicando el complemento a 2. En este caso, este mismo 1011 vamos a tener que pasarlo a positivo. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar el complemento a 2 a un número y el primer número o el LSB es un 1, repetimos solo el LSB y el resto de números los cambiamos. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso. ¿Ya? Ojo, este paso se... Dígame. Si el negativo hubiera estado al otro lado, el otro lado, o sea, el primero eso hubiera cambiado, ¿no es cierto? Así Exactamente. Si el sí, no, primer número a la se puede izquierda... hasta dar vuelta a la multiplicación. Claro, independiente del número que sea negativo, nosotros le aplicamos el complemento a 2. Si ambos números son negativos, le aplicamos el complemento a 2 a ambos. ¿Ya? Entonces tenemos que fijarnos que la multiplicación la trabajemos solamente con números positivos. Una vez que dejamos números positivos, comenzamos a trabajar. Entonces, lo que decimos es, todo este número que está acá, lo voy a multiplicar por el primer valor que tengo ahí. ¿Ya? Que naturalmente va a ser 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, y 1 por 0, 0. ¿Ya? Voy a cambiarme de color para que vaya quedando más claro. Entonces, ¿ahora qué hago? Me corro un espacio hacia la izquierda, vuelvo a tomar todo el número, pero ahora lo multiplico por el siguiente. Como es todo un número binario por 0, va a ser todo el número 0. ¿Ya? Entonces, cuando ya tengo eso hecho, estos dos números los voy a sumar. Voy a asumir, por procedimiento, ¿ya? Que aquí hay un 0 y aquí hay un 0, ¿ya? Ojo, esos ceros no es necesario que los anoten, ¿ya? ¿Por qué se los menciono? Porque hay veces en que uno está trabajando con esto de esta forma, y uno dice, ah, pero el 1 abajo no hay ni un 0 ni un 1, entonces ¿con qué lo tengo que sumar? Entonces nosotros vamos a asumir que esos espacios contienen un 0, ¿ya? Para que no se confunda. Entonces, asumimos que ahí hay un 0, ahí hay un 0, y lo sumamos. Se nos queda 1 más 0, 1, 1 más 0, 1, 1 más 0, 1, 0 con 0, y 0 con 0. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Entonces, seguimos, cambiamos nuevamente de color. Ahora, todo el número que está acá, lo multiplicamos por el número que sigue. Y nos tenemos que volver a correr un espacio hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, como ahora lo estamos multiplicando por un 1, vamos a repetir 1, 1, 1, 0. Y volvemos a sumar. Volvemos a sumar. Nuevamente volvemos a asumir
que acá hay ceros, y 1, 1, 1 con 1, 0, acarreo de 1, 0, acarreo de 1, 0, acarreo de 1 y 1. ¿Ya? Nos queda el último paso, que es, nuevamente, todo este número que está acá, ahora por ese último 0. ¿Ya? Entonces, aquí yo les voy a dejar indicada una flecha en la que indica por qué número nosotros fuimos multiplicando. Y nos queda el último. Y nos tenemos que correr nuevamente otro espacio hacia la izquierda. ¿Ya? Como ahí arriba estamos multiplicando todo el número por 0, el resultado solamente van a ser ceros. ¿Ya? Y ahí volvemos a sumar. Volvemos a asumir que aquí hay ceros. Y decimos 1 con 0, 1, 1 con 0, 1, 0 con 0, 0, 0 con 0, 0, 0, 1 y 0. ¿Ya? Y ahí termina el procedimiento de multiplicación y sumas. ¿Ya? Pero todavía no está resuelto el ejercicio por completo. ¿Por qué? Porque este número que tengo acá, que es resultado, es positivo, porque su MSB es un 0. ¿Ya? Mientras que nosotros ya vimos que el resultado tiene que darme negativo. Entonces, como nosotros vimos que el resultado tiene que darnos negativo, nosotros a este número le aplicamos el complemento a 2. Le aplicamos el complemento a 2, sería 1, después tenemos el 0, 1, 1, 1, 0, 1. Y este que está acá, ese sí es nuestro resultado final. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer para corroborar? Si nos vamos a los decimales, 7 por menos 5 debería darnos, en la gran mayoría de los casos, menos 35. ¿Ya? Ese debería ser nuestro resultado. Si nosotros convertimos este número a decimal, vamos a tener 2 elevado a 0, más 2 elevado a 1, más 2 elevado a 5. Efectivamente tenemos 35. Al aplicarle el complemento a 2, obtenemos el menos 35. ¿Ya? ¿En qué casos yo al resultado final le tengo que aplicar el complemento a 2? Cuando el resultado final tiene que ser negativo y me da positivo, o cuando el resultado final tiene que ser positivo y me da negativo. ¿Ya? Por eso es importante que antes de hacer toda la operación de la suma de los productos parciales, yo vea cuáles son los números que estoy multiplicando y que vea cuál es el signo que tiene que tener el resultado. ¿Ya? Chiquillos, ¿queda claro? ¿Hay alguna duda con el procedimiento de la multiplicación? Yo creo que nos da el tiempo para poder hacer uno de división, para que hagamos al menos un ejercicio de cada uno de las operaciones que vimos el día de ayer. ¿Ya? ¿Todo claro entonces? Cualquier duda, recuerden, si después ven el video o revisan algo y tienen alguna duda, nos pueden enviar un correo, la pueden poner a través del foro de consulta. ¿Ya? Entonces, sería el último ejercicio. ¿Ya? 6. Vamos a ver, vamos a dividir. Vamos a trabajar con números de... dividido en... vamos a poner, sería este, 8 más 4 son 12,
ese número dividido por ese número. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es determinar cuáles son los números que vamos a dividir. ¿Ya? En este caso, tenemos voy a anotar acá, el 001111, que sería 2 elevado a 0, más 2 elevado a 1, más 2 elevado a 3, a 2, más 2 elevado a 3. Sería el número 15. O sea, el primer número es el 15. ¿Ya? Y el segundo número tendríamos que verificar cuál es. Entonces decimos 2 elevado a 0, más 2 elevado a 1, más 2 elevado a 2. Y el segundo número es el 7. ¿Ya? Entonces la división que nosotros queremos hacer es 15 dividido en 7. ¿Ya? Que a diferencia de la división que nosotros vimos ayer, no es una división entera. O sea, 15 dividido en 7 no cabe un número entero de veces. ¿Ya? Sino que nos van a quedar decimales. Pero nosotros lo que vamos a hacer cuando trabajemos con la división, si es que no nos dan números enteros, vamos a obtener solamente la parte entera. No vamos a trabajar con la parte decimal. ¿Ya? Entonces vamos a ver que el ejercicio cambia un poco. Entonces, cuando yo quería dividir, además de darme cuenta cuáles son, me doy cuenta que voy a dividir un número positivo por otro positivo, por lo tanto el resultado también me tiene que dar positivo. Y lo que hago es comenzar a restar cada uno de los números con el otro. ¿Ya? O sea, debería yo hacer esa resta que está ahí. ¿Cómo hago esa resta? ¿Ya? ¿Cómo hago esa resta? Recuerden, a este número le calculo el complemento a 2 y lo convierto en una suma. ¿Cuánto me queda? 0, 0, 1, 1, 1, 1. Repito el 1, 0, 0, 1, 1, 1. Y esto se convierte en una suma. ¿Ya? Y recuerden que además yo tengo que inicializar un contador de cociente. ¿Ya? Entonces ese contador yo lo voy a inicializar en número binario en 0. ¿Ya? Y voy a ir contando todas las veces en que yo vaya restando estos dos números. Entonces realizo la primera resta y digo 1 más 1 es 0 con acarreo de 1, también es 0 con acarreo de 1, 0 con acarreo de 1, 1 con acarreo de 1, 0, acarreo de 1, 0, acarreo de 1, que yo lo descarto. ¿Ya? Como hice la resta una vez, a mi cociente le voy a sumar 1. ¿Ya? Yo voy haciendo la suma en binario, pero no es necesario, solamente tendrían que expresar el resultado en binario, pero para que sea más sencillo yo voy haciendo la suma en binario. ¿Ya? Entonces, nuestro cociente ahora es 1. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos que seguir restando? Porque nuestra condición de detención es que nuestro resultado sea o 0 o negativo. Una vez que nuestro resultado de la resta nos dé 0 o negativo, inmediatamente yo me tengo que detener. ¿Ya? Y hasta ahí va a llegar la resta. Entonces, nuevamente, voy a este mismo número, le voy a, entre comillas, sumar al que le calculé el complemento a 2. 1. ¿Ya? Y digo, 0 más 1, 1, 0 con 0, 0, 0 con 0, 0, 1 con 1, 0, con acarreo de 1, 1 con 1 con 0 con 1, 0, acarreo de 1, 0, acarreo de 1, que yo lo descarto. ¿Ok? Entonces, la suma todavía no me da ni 0 ni negativo, y yo entonces le sumo acá 1 al cociente. ¿Ya? Entonces, por ahora, nuestra división vale 2. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahí, chiquillos? ¿No? ¿Todo claro? Ya.
Entonces, nuevamente lo que tenemos que volver a hacer es volver a restarle, entre comillas, a pesar de que sale una suma ahí, pero recuerden que la resta es un caso especial de la suma, volver a restarle el mismo número. ¿Ya? Entonces volvemos a restar y decimos 1 con 1 me da 0 con acarreo de 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y ahora sí que el número nos dio negativo. ¿Ya? Entonces, como el número nos dio negativo, nosotros nos detenemos ahí. ¿Ya? Como nos dio negativo, no cabe una cantidad entera de veces y por lo tanto nuestro cociente es el número que quedó ahí, que sería 0, 0, 1, 0, y debería venir con varios números decimales que nosotros no vamos a considerar por ahora. ¿Ya? Ese número que está ahí, en realidad en decimal es el 2, lo cual tiene sentido, porque 15 dividido en 7 me da 2, y alguna fracción. ¿Ya? Entonces, en caso de que las divisiones no les den números enteros, ustedes siguen la división y cuando les dé un número negativo, ustedes se detienen. Y ojo, cuando les dé el número negativo, no tienen que sumarle 1 al cociente. Si les da 0, le suman 1 al cociente. ¿Ya? En esa operación. Pero en esta operación en particular, en esta, no le sumo al cociente. ¿Ya? Porque al cociente lo que yo le estoy sumando es la cantidad de veces que me está cabiendo un número en otro. Y si me da un número negativo, quiere decir que ya no puedo contenerlo por completo. ¿Ya? ¿Queda claro ese detalle? ¿Sí? ¿A todos? Chiquillos, con los ejercicios que vimos hoy día, con estas sumas, restas, multiplicación y división, ¿tienen alguna duda? ¿Hay algo que no esté completamente? Yo a lo menos no. Yo quedé bien claro. Qué bueno. ¿Todos? ¿Ninguna duda? Ya. Entonces, en honor al tiempo, no creo no nos da el tiempo de poder hacer algún ejercicio bien explicado, pero, la respuesta de la división es esto. O sea, voy a anotar acá que es esa, 0010, y ahí yo debería tener un resultado, pero como nosotros no vamos a considerar los números decimales, los dejamos expresados como que en realidad es 0010, una serie de otros números, que nosotros no vamos a calcular, ¿ya? Y en el caso de que fuese algún número entero, simplemente expreso el número en binario, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna otra duda? Si no, quedamos hasta acá. Obviamente, como en todas las clases, la videoconferencia se va a subir y también voy a subir el archivo en el que estuvimos trabajando los ejercicios, ¿ya? Voy a tratar de adornarlo un poco, que no quede tan desordenado, que quede un poquito más ordenado, y lo voy a subir, ¿ya? Además, en un momento les vamos a enviar, que no lo podemos revisar al tiro mejor, vamos a revisar para que tengan claridad cuándo finalmente van a hacer las pruebas, si los días jueves o los días viernes. Recuerden que nosotros dejamos una encuesta en el aula para ver qué días iban a hacer las pruebas, ¿ya? Electrónica industrial. Entonces habíamos hecho una consulta. Entonces, ¿cómo es esto? Perdón. Entonces, por lo que veo, con una votación de 28 a 12, las pruebas van a ser los días viernes, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Recuerden que en la clase de presentación nosotros habíamos visto de que las pruebas estaban fijadas para los días miércoles en la ayudantía, ¿ya? Sin embargo, algunos compañeros de ustedes nos expresaron que había tope justo en el horario de la ayudantía los días miércoles, entonces nosotros dijimos, no hay problema, cambiémosla para el jueves o viernes,
¿Ya? Entonces, según esta votación, las pruebas se van a cambiar para el día viernes, ¿ya? De todas formas, vamos a corroborar esta información enviándoles un correo al aula, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Alguna última pregunta? ¿No? Sí, Ya. ahora que lo pienso, sí. ¿Cuál va a Sí. ser la modalidad de las ayudantías? ¿El ayudante va a estar en Zoom también o va a subir la ayudantía y va a estar dispuesto a responder preguntas en ese horario? ¿Cuál va a Ambas, ser la modalidad? ambas, ambas. El ayudante va a estar en Zoom o en Google Meet, no sé si va a estar en... Lo que pasa es que el problema de Zoom es que la versión gratuita solamente tiene 40 minutos y de ahí se corta. Pero con el correo institucional ustedes pueden acceder al Google Meet Premium, en donde también se pueden grabar las clases y la videoconferencia es ilimitada, ¿ya? Entonces, el ayudante les va a dejar un enlace y ustedes van a poder acceder, donde se van a hacer ejercicios, que también van a ser subidos al aula, y obviamente en ese espacio también va a estar disponible para que ustedes le hagan cualquier consulta, ¿ya? Tratamos en lo posible que sea lo más parecido a una ayudantía presencial, ¿ya? ¿Queda claro? Chiquillos, ¿alguna otra duda? Sí, me quedó claro. Muchas gracias. Perfecto. Chiquillos, entonces, si no hay más dudas, nos vemos el día martes, que tengan un excelente fin de semana y que los que tienen control de ahí les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profesor, que tenga buena tarde y fin de semana también. Juegue harto. Igualmente, chao. Eso. Nos vemos.